¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a otro capítulo más del podcast del IDE, el razonamiento académico sin tanto rollo. Entonces, bueno, el día de hoy estamos aquí con una gran cantidad de invitados. No sé, Sama, Gerardo, Ana y Camila, ¿cómo te llamas? Bueno, entonces el día de hoy me acompañan mis estudiantes y el tema que queremos abordar es si efectivamente la inteligencia artificial está reduciendo nuestra capacidad cognitiva. Mi defensa es que es una tecnología demasiado nueva como para estar haciendo afirmaciones. Creo que de momento todavía estamos explorando de qué se tratan las inteligencias artificiales en el sentido de los LLMs como son el chat GPT y demás. Eh, Creo que le estamos achacando vicios y problemas de otro tipo de inteligencias artificiales. Entonces voy a comenzar con el primer punto. Déjenme, les comparto la pantalla donde vamos a poder ver el tema principal. Entonces aquí, la idea principal o la idea es que el uso adecuado de la inteligencia artificial puede liberar tareas rutinarias y repetitivas, permitiendo dedicar más tiempo a actividades creativas y estimulantes. Yo creo que esto es cierto, pero como les comentaba, creo que el problema de las inteligencias artificiales no es tanto que nos liberen el tiempo y nosotros lo mal usemos. Creo que nos liberan el tiempo, pero terminamos usándolo para las redes sociales. ¿Ustedes qué opinan? Que cuando apenas salió la computadora, creo que es un gran ejemplo porque realmente mucha gente también pensaba lo mismo cuando se creó esto. Y se pensaba que era como algo que nos iba a cambiar radicalmente a todos, pero en sí se volvió una herramienta. Sí, sí, definitivamente, ¿no? Yo he escuchado comentarios que dicen que la inteligencia artificial es una calculadora y yo, si vas a comenzar con ese argumento, no puedo discutir contigo, ¿no? Definitivamente la inteligencia artificial en el modo de los LLMs, insisto, como ChatGPT y demás, es algo que es completamente disruptivo, ¿no? Todo eso que se había visto en películas o que habíamos soñado, pues estamos viviéndolo. Entonces, eh, pues yo creo que en ese sentido, en el sentido de que nos permita y nos da tiempo, creo que todavía nos falta educarnos en qué hacer con ese tiempo, ¿no? Porque yo he escuchado que terminan utilizando mal las redes sociales. Entonces, ¿ustedes sí creen completamente en el que el tiempo que se les libera utilizando las inteligencias artificiales lo terminan en las redes sociales? ¿Es un sí definitivo o le están sacando provecho en otro sentido? Pues yo sí le saco sentido en otro sentido, pero bueno, yo sí le saco provecho. Ando en todos lados. Ese es mi caso particular, ¿no? No sé, Sí, Gerardo. pues yo igual, por una parte, como hoy en día pues tenemos la inteligencia artificial, pues yo más que nada pues trato de no distraerme tanto en lo digitalmente porque yo siento que por una parte a veces estamos tan pegados en el celular y no vivimos nuestro día a día o no vemos cosas diferentes o nuevas que le podamos sacar provecho. Pero ¿no creen que esa es una problemática de las redes sociales más allá de inteligencia artificial? O sea, ahorita estamos hablando, eso es lo que yo alcanzo a observar, ¿no? Que creo que estamos culpando a las inteligencias artificiales por un fenómeno creado por las redes sociales. Tal vez porque las redes sociales tienen esa atracción que llama mucho al ser humano, por así decirlo. Entonces, ciertamente, aunque la IA nos ayude, que la veamos como una herramienta para hacer nuestras cosas, aún así las redes sociales son como ese apoyo o es en donde siempre terminamos ahí. Tipo una droga o algo así, similar. Pues Sí, ¿no? sí, Entonces, independientemente si tenemos la IA o no, pues nosotros tenemos la decisión de
usar las redes sociales o no. O sea, ya no tiene nada que ver. ¿Qué tanto tiene de social las redes sociales? Yo en mi caso, cuando uso exclusivamente el domingo para conectarme a redes sociales y no tengo muchas interacciones entre mis contactos. A lo mucho respondo 2, 3 cuentas, usuarios, y el resto de las 2 horas me la paso viendo Reels y no interactúo con la comunidad, no dejo un comentario. A veces comparto algo, pero fuera de eso no hay interacción con gente real. Mm, pues sí. Sí, digo, las redes sociales se han convertido. Las redes sociales es la segunda ola de la inteligencia artificial. Y digo, abonando al tema que estamos discutiendo el día de hoy, sí, pues las redes sociales son un tipo muy particular de inteligencia artificial, pero están enfocadas en atender a la información del usuario, ¿no? Llevársela, ellos le llaman el tiempo en pantalla o el engagement, ¿no? La cantidad de tiempo que vas a pasar dedicándole a una red social. En 2016, el CEO de Netflix dijo en una conferencia que sus principales competidores eran Facebook, YouTube y las horas de sueño que pasaban los usuarios durmiendo. Entonces aquí es una guerra entre quién logra tener la atención de las personas para vender el modelo de negocio que manejan estas plataformas, que creo que es publicidad. No sé qué más, la forma en que ganen dinero. Sí, sí, definitivamente eso de las redes sociales es un tema complicado. Bueno, siguiente punto es el coste cognitivo, ¿no? Se habla mucho sobre un estudio del MIT en el que decía que las inteligencias artificiales nos estaban volviendo tontos, ¿no? Creo que muy pocos leyeron este documento y pues en realidad el documento era bastante obvio, ¿no? Decía que los alumnos que dejaron todo a la inteligencia artificial sin ni siquiera leerlo, pues no se acordaban absolutamente de nada de lo que habían puesto. Y los alumnos que lo habían escrito, pues se acordaban, y yo me parece bastante obvio. Pero insisto, eso también tiene que ver con la interacción del ser humano con estos tipos de herramientas. Y yo creo que a final de cuentas, estos modelos de lenguaje nos regurgitan información de Wikipedia que de todas maneras los alumnos ya estaban consultando, ¿no? Entonces, creo que antes de pelearnos contra ChatGPT, nos peleábamos con que copiaran la información y nos entregaban trabajos que incluso tenían los pies de página, ¿no? Entonces, ahora nos entregan trabajos donde viene la despedida del prompt. Entonces, pero sigue siendo el mismo asunto, ¿no? No creo, no. Yo como docente veo que seguimos teniendo esa problemática, pero ¿qué piensa en la parte del coste cognitivo usted? En el sentido de que, según yo, el aplicar estas técnicas les puede ayudar a resolver problemas más complejos que los puede empujar a tener que aprender sobre otro tipo de situaciones que antes no. Entonces, sí tenemos un coste cognitivo en lo básico o no en lo básico, ¿no? En cosas que a lo mejor ya pueden ser automatizadas como con una inteligencia artificial y podernos centrar más en la parte técnica. Pero bueno, eso también me gustaría escucharlo de ustedes. Yo siento que antes la búsqueda, ya sea como de tareas, era como de manera un poquito más ambigua, que era como, supongamos, buscar los temas que se ocupaban. Sin embargo, pues yo personalmente en veces tenía dudas o cierto tipo de preguntas sobre ciertos temas y pues al momento yo pues me quedaba con dudas o demás. Y ahorita con la inteligencia artificial me baso más a que me diga sobre el tema y sobre las dudas que tenga y que me las vaya respondiendo para ir un poquito más a fondo y no solo supongamos como el copiar y el pegar como pues comúnmente luego se hace y a veces ni siquiera leemos bien la información y como usted hace ratito comentó, copiamos y pegamos y como no lo leemos o demás, hasta la despedida del prompt
estamos pegando. Digo, no los puedo culpar, hasta yo lo he hecho, ¿no? Me ha pasado. Como, bueno, mencionaba, yo considero que la IA más que nada se debe considerar como una oportunidad más que una amenaza, porque creo que las personas que están en contra de eso lo ven como una amenaza. Entonces, es una oportunidad, ¿por qué? Porque al final de cuentas es una herramienta que nos puede ayudar a nosotros. Por ejemplo, en el caso de la escuela, hay maestros que no redactan bien la tarea. Hemos tenido problemas con eso. Entonces yo le digo a la IA, no, pues explícame qué es lo que debo de hacer paso a paso. Y me dice, pues es esto, esto. Entonces yo ya tengo una amplia claridad de qué es lo que quiere y pues ya de ahí me baso. Entonces yo sí considero que es una oportunidad. Es saber cómo usarla más que nada. Pero aparte de eso, también es importante que nosotros como estudiantes usar nuestro pensamiento crítico, porque así como hay personas que tal vez no lo desarrollaron desde que antes de que iniciara la IA con este auge, no tuvieran como ese pensamiento, esa habilidad, y simplemente por eso es que hacen eso de copiar y pegar. O sea, es como Sí, una contra. sí, ¿no? Y siguiendo con esta idea que es pues el pensamiento crítico, ¿no? Al final de cuentas, el pensamiento crítico creo que es lo que nos va a salvar de todo esto. E igual yo creo, o sea, los alumnos que copiaban y pegaban, pues copiaban y pegaban antes y copiaban y pegaban en el futuro, y no creo que una tecnología cambie eso. Pero yo todavía insisto en que estamos aprendiendo a vivir con este tipo de tecnologías, ¿no? Este tipo de cosas en las que tenemos información, tenemos formas de acceder a información de una manera mucho, mucho, mucho más rápida, con la que interactuamos con una plataforma que conoce más que cualquier otro ser vivo que hayamos interactuado con, y que nos puede ayudar a desarrollar habilidades que difícilmente pudiésemos haber desarrollado sin ella, ¿no? Simple y sencillamente práctica de inglés. Muchos de mis alumnos practican inglés practicando con la IA porque pues no se burla, no se queja, no se cansa, etc, etc, ¿no? Entonces creo que es una excelente herramienta, pero yo creo, es hasta a título personal, que todavía estamos aprendiendo, ¿no? Todavía es muy pronto para decir, como por ejemplo de Google, que fue la primera gran inteligencia artificial que cambia el mundo, donde nos manda a la sociedad el conocimiento. Después llegamos a las redes sociales, donde la inteligencia artificial se basa en el engagement. Creo que esa es una inteligencia artificial mala. Y creo que ahora sí tenemos como que esa idea del engagement, y lo queremos trasladar a los modelos del lenguaje, y no creo que aplique tanto, ¿no? Yo sí creo que es una herramienta que nos permite eh, automatizar procesos y darnos tiempo y darnos la oportunidad de explorar cosas mucho más complicadas. Y bueno, pues, pero también la parte del pensamiento crítico es súper importante, ¿no? Saber específicamente hasta dónde podemos depender de la tecnología y hasta dónde no. Oiga, profe, Mm, en la tesis vemos que un asesor de tesis usa diferentes herramientas antiplagio de IA y vemos los documentos de los compañeros. Este documento tiene 87% de generación de IA, un 5% de plagio y el 3% es fidedigno. ¿Cómo, al mismo tiempo que nosotros usamos la IA como estudiantes para resolver los- las tareas que nos imponen los docentes, qué herramientas deberían usar los docentes para contrarrestar este uso excesivo de IA para los planteamientos que nos ponen ustedes? Primero, aclarar que no existe una herramienta que pueda verificar si alguien utilizó inteligencia artificial o no. Todos los modelos son diferentes, utilizan una estrategia de generación diferente y van cambiando. Entonces, hay un artículo muy interesante de OpenAI en el que habla específicamente sobre el tema, y probablemente hay quien alegue que eso no es cierto, pero bueno, pues no sé si quieran alegar directamente con la compañía que lanzó ChatGPT. Aparentemente pretenden saber más que el mismísimo este, desarrollador de las LLMs, ¿no? Entonces no hay una herramienta
que sea confiable para esto, por la manera en la que trabajan, todos los modelos de lenguajes funcionan de manera diferente y es muy complicado saber cuándo sí y cuándo no. Y creo que la experiencia es una herramienta bastante útil al momento de trabajar con ustedes. Por ejemplo, no sé, me llegan a presentar trabajos donde vienen funciones que ni yo sé qué hacen las funciones. O sea, de repente ya están trabajando con una lógica tan avanzada que yo me quedo así como, ¿y de dónde sacó esta función, no? ¿Y cómo funciona esta función? Y ahora resulta que están haciendo corrimientos de bits cuando no entienden cómo funcionan los bits, ¿no? Y ahora resulta que están utilizando ecuaciones súper complicadas que no te pueden explicar, símbolos que ni siquiera saben de dónde salieron. Ese es en el sentido de la programación. En el sentido de la redacción del texto, bueno, porque pues, estás acostumbrado a escucharlos y de repente lees un documento donde intrínsecamente utilizan las palabras más rimbombantes que se pudieron haber encontrado. Entonces, digo, también te das cuenta, o sea, te das cuenta de que ese documento claramente no lo escribió un alumno de licenciatura, que cuando hablas con él o con ellos no tienen la más mínima idea de cómo expresarse y de repente te entregan un documento que casi casi le quieres dar un premio literario, ¿no? Entonces también es muy fácil darse cuenta de eso. Creo que también es mucho la experiencia, pero más allá de eso, insisto, no hay una técnica que nos ayude a detectar, ¿no? Porque a lo mejor, no sé, vamos a suponer que OpenAI lanza el suyo, no es capaz de detectar el de Claude o el de Anthropic, por ejemplo, no es capaz de detectar el de Gemini y etc., ¿no? Entonces sería muy difícil generar un modelo. Insisto, por ahí hay un modelo, hay un artículo que habla sobre el tema, pero pues es un tema aparte, ¿no? ¿Usted se cree? Entonces, en pocas palabras, es como si es muy probable que esas mismas IAs que usan a veces los docentes para podernos calificar, es probable que esa misma IA nos esté diciendo un porcentaje muy alto y aún así no sea cierto, ¿verdad? Sí, 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 sí. Pues muy probablemente es porque no se han informado, pero si ya vas y revisas los papers, te das cuenta de que no es viable esta tarea. Déjenme buscar aquí. Actualmente no es posible reconocer un texto reconocido por inteligencia artificial. Hace algunos años OpenAI intentó crear una aplicación. Sin embargo, reconocía solamente el 26% del tiempo estaba de acuerdo, ¿no? Herramientas como GPT-0, Turnitin y Origin AI dicen que pueden detectar. Sin embargo, estudios aquí, como lo dicen, estudios independientes muestran que esto no es cierto, ¿no? No tenemos una manera clara de cómo detectar esto. Y más allá de la mercadotecnia, no existe una manera clara para hacer este tipo de situaciones. Entonces, pues solo es cuestión de leer un ratillo, solo es cuestión de leer un rato y se van a dar cuenta de cómo funcionan. Digo, aprovechando que tienen este tipo de herramientas, pues hay que aprovecharlas, ¿no? Entonces, digo, hay un artículo muy importante o muy interesante de Siruche, de la plataforma de OpenAI. Limitantes, nuestros clasificadores, bla, 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 training de clasificadores, impacto. Y bueno, pues aquí específicamente dice, ¿no? It's not possible to recognize text by OpenAI, ¿no? A la baja tasa de reconocimiento. Entonces, pues sí, digo, también, pues también hay que estar informado, ¿no? Creo que también es parte de nuestra chamba como docentes estar informado de esta parte.
Sí, porque por una parte, yo me acuerdo que cuando recién estaba iniciando, supongamos que ChatGPT, muchos profes ni siquiera sabían de esa herramienta y yo siento que muchos supieron de ella ya mucho después o ya por supongamos que por las noticias o por otra parte, ya empezaron a ver que existía esta herramienta y por lo mismo que no estaban como bien informados como tal, o sea, tú ves una noticia y lo que te dicen, pues te la puedes creer. Sin embargo, pues uno se debe de informar para dar su punto de vista o incluso utilizarla para saber de lo que se trata. Sí, no, definitivamente, este, pues sí, estar leyendo continuamente, ¿no? Creo que es importante y si no, pues preguntarle directamente a la inteligencia artificial. Yo ahorita estoy utilizando Perplexity, que es un buscador, bueno, Comet, que es un buscador que integra inteligencia artificial directamente, ¿no? Y es tan fácil como hacer la búsqueda y no nomás llevarnos por la parte de la publicidad, ¿no? Sino leer literalmente lo que dice ahí, te vas a dar cuenta, pues que no, pues no, ¿no? Definitivamente no va por ahí la cosa. Y bueno, pues es súper importante este tipo de cosas, ¿no? Pues aquí les digo, el texto generado por inteligencia artificial se ha convertido casi indistinguible a la forma en la que escribimos los humanos, ¿no? Entonces, insisto, GPT-0, Turnitin y Originality dicen, pero la verdad es que cuando se les pone a prueba, pues no hacen un buen trabajo, ¿no? Entonces, pues también es la otra parte. Yo creo que seguimos teniendo, los profesores seguimos teniendo la mejor forma de detectar, insisto, si me entregan un trabajo donde viene la palabra ordenador, pues ya, ¿no? O a mí, para mí se me hace muy fácil porque me entregan, digo, me han compartido algunos de los que están aquí en la grabación, textos que, pues, de plano, o sea, me doy cuenta que ni siquiera lo leyeron, ¿no? Pero bueno, también esa es parte de la experiencia. Entonces, pues sí, o sea, no podemos castigarlos en el sentido estricto de que, pues, ustedes saben lo que hacen, pero creo que estamos aprendiendo a lidiar con una tecnología y, y su uso ya depende mucho de nosotros. Bueno, pues yo aquí estoy en este podcast donde creo que mis invitados no tienen muchas ganas de hablar. Entonces, pues más que nada era compartir esa información, ¿no? Compartir la información de yo creo, a título personal, insisto, creo que es muy pronto para estar echándole la culpa a los LLMs. Creo que podemos echarle la culpa a las redes sociales, eso sí, ya lo comprobamos, ya llevamos muchos años trabajando en eso y ya sabemos cómo funciona, ¿no? Y el daño que le ha hecho al tejido social. Pero creo que hasta la fecha es muy pronto para estar culpando al nuevo tipo de inteligencia artificial, por los errores de sus ancestros. Entonces, sí, va a depender mucho de nosotros, va a depender mucho de la forma en la que lo utilicemos y en la forma que le saquemos provecho. Y yo sigo creyendo que esto los puede impulsar a realizar tareas mucho más complejas, ¿no? Porque ahora están asistidos por una herramienta que tiene todo el conocimiento de la humanidad y que los puede guiar para hacer cosas mucho más interesantes. Entonces, esos proyectos, esas ideas que antes no se podían llevar a cabo por las limitantes técnicas, creo que ahora sí se puede. Entonces, es algo que ¿Qué pasa definitivamente cuando no debemos entendemos aprovechar. lo que hace el programa? ¿Qué pasó? Y nomás ¿qué pasa cuando no entendemos qué hace la IA y la información, el código que nos da? ¿No lo podemos implementar o escalar? Bueno, ¿tú entiendes cómo la calculadora procesa los datos? No más allá de que al final son unos y ceros, una instrucción de unos y ceros. Fuera de eso no sé cómo hace los cálculos. Pues no, las calculadoras no. Exactamente, ¿no? Pero podemos sacarle provecho, ¿no? A final de cuentas son herramientas que podemos sacarle provecho y que nos permiten hacer tareas mucho más complejas. Insisto, probablemente si los pongo a sacar una raíz cuadrada, ninguno de ustedes vaya a sacarlo, ¿sí? Pero no por eso voy a decirles
está mal, no, pues no, o sea, a final de cuentas, si ya tienen herramientas que son lo suficientemente potentes como para ayudarles a hacer cosas más complejas, pues adelante. Yo creo que la tecnología avanza y yo puedo quejarme, por ejemplo, cuando yo estaba en la carrera, crear una base de datos era horrible, espantoso, ¿no? Afortunadamente no nos ha tocado batallar con eso. Así es, hacemos 5 renglones y ya el resto que lo haga la IA. Sí, pero imagínense Vaya, imagínense la carrera de Gerardo. ya se metió contigo. Imagínense la carrera de Gerardo sin Excel. Pues Digo, yo siento que es como la calculadora, que antes era, porque a mí me pasó ese proceso de llevar las cosas a mano, con calculadora o a prueba y error, pues de uno mismo, de que uno se equivoca y pues ahí tiene que andar corrigiendo o ver en dónde se equivocó. Pero sin embargo, ahorita con la inteligencia artificial nos ayuda más en la mayoría de los ámbitos que estemos haciendo, sí, ya pero sea hasta para una simple cuenta de contabilidad, saber de dónde se carga y dónde se abona. Antes era andar viendo en qué parte venía eso y hoy en día pues es como fácil poner en ChatGPT o cualquier duda y pues ahí mismo saber el problema. así es, ¿no? Y digo, siguiendo con la misma línea, dudo mucho que Gerardo sepa cómo funciona Excel, ¿no? Dudo mucho que Samael sepa cómo funciona Excel. ¿Sí? Entonces, no podemos decir, o sea, no es tan simple como decir, es que si no sabes cómo funciona, entonces no lo puedes usar, ¿no? Pues no, o sea, las cosas no son tan simples como eso. Hay muchas cosas que debemos todavía de entender. Pero bueno, gracias por un episodio más del podcast de LIDE. Espero que esta monólogo, discusión les haya servido de algo y bueno, pues seguimos aprendiendo todos juntos, ¿no? Muchas Igual gracias a yo siento todos. que todo es parte como de una evolución. Ahorita estamos como en la parte de inicio como todo, pero como vaya evolucionando esto de la inteligencia artificial, vamos a ver problemas más complejos o veremos otras cosas diferentes. Sí, digo, hay muchas tecnologías aparte de la IA, ¿no? No es la única que está revolucionando el mundo. Es una de tantas. Bueno, chicos, pues muchísimas gracias por su tiempo. Insisto, Camila, Ana, Samael, Gerardo, muchas gracias. Y bueno, pues estamos aquí para el siguiente capítulo. Hasta luego.